En esta oportunidad desarrollaré las modificaciones que el Ministerio de Salud de la República Argentina ha emitido sobre el manejo del óbito de paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Básicamente, estas recomendaciones intentan disminuir el riesgo de contagio. El riesgo de contagio se relaciona con las tareas que debemos realizar. Al referirnos al riesgo de contagio por vía respiratoria, el procedimiento será de muy alto riesgo de exposición cuando se realicen procedimientos donde es posible que las gotitas que emanamos, cuando hablamos, tosemos, dejen de ser tan pesadas y caigan a una distancia de 1 metro. Los procedimientos que son capaces de lograr que las gotitas se transformen en pequeños núcleos goticulares con una dimensión menor a 5 micras son la intubación y extubación de un paciente, la reanimación cardiopulmonar, algunos procedimientos quirúrgicos con endoscopios, la aspiración de secreciones con sistemas abiertos, entre otros. En el caso de COVID-19, hay estudios que respaldan la idea de que esas gotas pequeñas producidas por la aerosolización de secreciones pueden permanecer hasta 3 horas suspendidas en el ambiente. Si esto lo contextualizamos en áreas cerradas, el riesgo es mayor. Cuando miramos la segunda categoría del cuadro de riesgo de exposición, vemos que las enfermedades infectocontagiosas tienen alto riesgo de exposición, aun cuando no haya salpicaduras, y destaca entonces la manipulación de cadáveres. Alrededor del 2004, la OMS y la OPS emitieron el primer documento sobre el manejo de cadáveres en zonas de desastre. Entre el 2006 y el 2009 se elaboró un manual y guía para atender estas situaciones, y cada país redactó sus protocolos de acción frente a estas situaciones. Algunas provincias argentinas incorporaron en sus documentos las guías de acción en áreas hospitalarias. De acuerdo entonces a las circunstancias que rodean la muerte, existen conductas que no es posible realizarlas con el objetivo principal de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Las categorías se identifican con colores. Azul o celeste, encontramos ahí, en este grupo, a las enfermedades con las cuales no existe ningún riesgo al manipular un cadáver. Amarillo, están las enfermedades que sí poseen riesgo de transmisión al tocar un cuerpo de un paciente que falleció por hepatitis C, D, SARS, MERS, influenza aviar, influenza porcina, donde es necesario usar una bolsa mortuoria y no es permitido el funeral a cajón abierto, como está desaconsejado también la preparación funeraria. El equipo de salud está integrado por médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, personal de limpieza. Todos tienen responsabilidad de realizar las acciones necesarias con respeto, dignidad y empatía al dolor de los familiares frente a la pérdida de un ser querido. Es necesario, luego de la constatación de la muerte, avisar a los familiares de lo sucedido. Es preferible, en la manera de lo posible, anticiparse a este suceso para que se posibilite el encuentro antes del fallecimiento con los familiares. El cuerpo será retirado del lugar donde se produjo la muerte lo antes posible. Ni bien se pudo constatar el fallecimiento del paciente, generalmente el personal administrativo es quien se comunica con los familiares y registra en un libro de actas el horario en el cual se produjo esa comunicación y la persona responsable que tomó o que recibió el mensaje. Antes de iniciar las tareas, las personas que participan en los cuidados mortuorios deben higienizar sus manos y vestir equipo de protección personal. Las manos pueden limpiarse o pueden lavarse, ya sea con agua y con jabón líquido o con alcohol en gel, si están visiblemente limpias, siguiendo la técnica adecuada, tratando de friccionar y de llegar a todos los pliegues de las manos durante aproximadamente 1 minuto. ¿Cómo vestir el equipo de protección personal? Deberá primero colocarse un camisolín atando correspondientemente las tiras superiores e inferiores. Luego se colocará un barbijo quirúrgico si el fallecimiento sucedió en áreas abiertas o
barbijo N95 y sobre este un barbijo quirúrgico, si la defunción de la persona sucedió en áreas cerradas. Luego se colocará antiparras o máscara facial y por último guantes de látex o nitrilo. Siempre se debe considerar que el puño de los guantes debe cubrir el puño del camisolín. Serán necesarias torundas de algodón y un pulverizador con solución de lavandina de 5.000 partes por millón. Para conseguir esta solución se deberá diluir 100 centímetros cúbicos de lavandina con una concentración de 40 a 55 gramos de cloro activo en 900 centímetros cúbicos de agua. La dilución debe ser de reciente preparación, ya que a medida que transcurre el tiempo puede verse alterada. El personal que brinda los cuidados mortuorios tratará de tocar lo menos posible el cuerpo del paciente con sospecha o confirmación de COVID. Con el algodón rociado en la solución de lavandina, ocluirá los orificios naturales del cuerpo y aquellos que se hubieran producido como consecuencia de la atención sanitaria. Es necesario identificar el cuerpo del paciente con nombre y apellido, hora de defunción, servicio donde ocurrió el fallecimiento, habitación y cama que ocupaba. Con ayuda de un camillero u otra persona, se colocará el cuerpo en la bolsa de óbito y se ubicará en el tórax del paciente una de las etiquetas de identificación ya preparadas. Posteriormente se procederá a cerrar la bolsa mortuoria y será necesario rociarla con la solución de lavandina restante. Es necesario esperar 5 minutos como mínimo antes de retirar el excedente con un paño descartable. Se considera que el tiempo de contacto necesario para eliminar los microorganismos con solución de lavandina es de 5 minutos. Sin embargo, si la institución cuenta con otras soluciones desinfectantes, se deberá verificar las recomendaciones de uso del fabricante en términos de dilución y tiempo de exposición requeridos. Se procederá luego a colocar la tarjeta identificatoria con el nombre y apellido del paciente, fecha y hora de la defunción, servicio donde ocurrió el fallecimiento y otros datos que la institución considere necesario en la parte externa de la bolsa mortuoria. Será necesario que las personas que brindaron los cuidados mortuorios se retiren primero los guantes, higienicen sus manos y luego el camisolín para poder colocarse un nuevo camisolín y un nuevo par de guantes. Con esta ropa limpia, entonces procederá al traslado del cuerpo hacia la morgue. La circulación o camino que recorrerá el cuerpo hasta la morgue debe estar preestablecido en guías o protocolos de acción de la institución. Se debe favorecer también el reconocimiento por parte del familiar antes de que el cuerpo sea llevado por la cochería. Es derecho del familiar este último encuentro. Para ello, se le indicará al familiar los recaudos que deben tomarse, es decir, conservar una distancia de 2 metros con respecto al cuerpo y vestir equipo de protección personal. La utilización de camisolín, barbijo y guantes es la mínima protección requerida. Luego del reconocimiento, se le explicará al familiar la técnica de retiro del equipo de protección personal y la necesidad de adherir a la higiene de manos. Finalizado el proceso del reconocimiento por parte del familiar o una vez que se colocó el óbito en la morgue, el personal de salud deberá retirarse el equipo de protección personal siguiendo las siguientes instancias. Es necesario recordar que la eficacia de la higiene de manos depende de la oportunidad y la técnica adecuada. Aun cuando la situación es difícil y sin lugar a dudas nos pone en situaciones de desafíos diariamente. Si todos trabajamos en conjunto, podremos disminuir el impacto que esta enfermedad puede ocasionarnos. Esta nueva realidad nos presenta desafíos en el día a día. Por un lado, la necesidad de las instituciones de no permitir las visitas para evitar la circulación de personas.
dentro de ella, ya que a mayor circulación, mayor riesgo. Por otra parte, la necesidad del paciente de estar en contacto con sus seres queridos, frente a la necesidad de los familiares de despedirse de manera adecuada de su ser amado. Es necesario encontrar una manera para medir todos los intereses. Sin embargo, ya hemos visto qué sucede cuando los sistemas se colapsan y los insumos son insuficientes, sumergiendo a los trabajadores de salud en verdaderos dilemas éticos. El grado de posibilidad de contagio en la vida diaria es alto, y como trabajadores de la salud sabemos que nosotros estamos expuestos a mayor riesgo. Los rituales fúnebres, así como los protocolos de acción en los trabajadores de la salud, han sufrido modificaciones. Todos hemos debido cambiar distintas conductas. Los trabajadores de la salud tenemos la responsabilidad de estar actualizados y revisar diariamente nuestras conductas para protegernos y proteger a la comunidad.